Se te ve la tanga. Buenas, ¿cómo andan, gurises? Este video va a ser completamente en español, así que vamos arriba. Y bueno, lo que vamos a hacer es que capaz que recuerdan hace 2 meses ustedes y los estonios me podían preguntar cualquier cosa sobre Uruguay, sobre mi intercambio, y en este video vamos a responderlos. Va a ser un video largo, pero va a ser un video buenísimo, un video interesante. Y primero los uruguayos van a responder a las preguntas de los estonios y después yo a las preguntas de ustedes. Y sin perder más tiempo, empezamos y espero que les gusten. Vamos arriba. Bueno, la primera pregunta es de una chica, es Schultz, y preguntó si Uruguay es un país seguro o no. Sí, bueno, la contestación es relativa. Uruguay es el país más seguro de América, incluido Estados Unidos. Incluido Estados Unidos, más seguro que Estados Unidos, claro. Sí, comparado con Latinoamérica es un país seguro. Montevideo, comparada con Salta, por ejemplo. Montevideo más inseguro que Salto. Sí. Salto es más tranquilo, el interior del país es más tranquilo. El interior es mucho más tranquilo que Montevideo. Ahí donde yo vivo es muy tranquilo, pero ya si vas a ciudades más grandes como Montevideo, ya no es tan seguro como el resto. De mi pariente de Estonia, quien preguntó si Uruguay es un buen país para vivir para los europeos. Sí, yo no conozco un estudiante de intercambio de Bélgica, por ejemplo, que haya venido a Uruguay y que se quiera volver. ¿Y Robin qué piensa de eso? ¿Y Robin? Yo, A ver, Robin. que soy patriota estonio, me encanta vivir acá, pero solo un tiempo. Mi vida larga quiero vivir en Estonia, pero viajar, claro, obvio, Uruguay es un país muy lindo. Sí, obvio. Y me encanta. ¿Y Jeta? Me encanta Uruguay, pero no quería vivir. ¿En Uruguay? No quería vivir siempre. Pues sí. Creo que Uruguay no es el lugar donde quiero vivir siempre. Sí. Claro. Здравствуйте. Здравствуйте, как вы поживаете? Ya no entiendo nada. Все хорошо? Как тебя зовут? Меня зовут Ринальдо Лая Мена, ¿Y de dónde venís? de Cuba. ¿Y qué es lo más que te gusta de Uruguay? Bueno, lo que más me gusta del Uruguay es que en primera es un país chiquito, en segunda tiene un sistema de vida beneficioso para mí. Bueno, mi nombre es Daniel Vives, yo soy amigo de Robin, hijo de Gonzalo y Nadia, de corazón, obviamente. ¿Cómo es la vida en Uruguay? Los uruguayos, ¿cómo viven? Y viven trabajando, el uruguayo vive trabajando. Trabajás y festejás la cervecita, el asado, el compartir el momento ese, estar al lado del fuego. Ahí somos felices. Muy bien. Y Danilo, ¿qué sabes vos de Estonia como un país? Nada. Bueno, hay una pregunta de Franca y me preguntó ¿qué saben los uruguayos sobre Estonia? Muy poco. Los uruguayos muy poco. Yo puedo saber un poco más porque a mí me interesa la historia y la geografía. Pero realmente tenemos muy poca información de los países bálticos. Que hace frío, Sí, que se bañan en un sauna y después se ponen en un coso de hielo. sí, desnudo. Que tiene el peor promedio de Europa. Por favor. Servicio militar obligatorio. Acá no es. Acá no. Acá no es. Yo no sé nada. Yo sé que queda al lado de Rusia. Sé que No más nada. hace mucho frío en invierno. Vamos arriba. Vamos arriba, Estonia. Sí. un regalo de mi amigo. Y bueno, que hace mucho frío. Está al lado de Rusia y Letonia. Y no mucho más. Bueno, otra cosa que también aprendimos de Estonia, que son muy correctos en el tema de la puntualidad, son muy exigentes. Acá en Uruguay, como que eso te dicen, paso a las 6 por ti y vienen 1 hora después. Y sabemos que les gusta el vodka también. Eso también. Bebida. Sabemos que les gusta el vodka, que les gustan las bebidas blancas. Y ahora el Fernet. Y ahora el Fernet. ¿Y acá qué tomo? Y acá tomamos vino, amarga y Fernet. Cerveza. Sí. Cerveza Cerveza artesanal les gusta artesanal, Sí. fuerte, muy buena. Y Whisky. Acá tenemos una pregunta de mi pariente de Estonia y me preguntó ¿cuál es el salario promedio y mínimo de Uruguay? Depende de la categoría de obrero, pero el salario mínimo 300 y algún dólar.
En promedio más o menos como 40.000. Sí, como 40. Son $1.000. Claro. Ese es el promedio de un salario bien. 40.000 pesos que son $1.000. A veces cobran manzanas. Solo manzanas. Bueno, esta pregunta es de mí, para los uruguayos. ¿Qué es algo que no te gusta de Uruguay? Creo que es la relación que hay entre lo que gana una persona y lo que cuesta vivir. Eso está muy mal en Uruguay. Yo pienso diferente. Yo pienso que Uruguay es un país, es la Suiza de América y un país de oportunidades, donde haces lo que querés hacer y lográs lo que querés lograr. O sea, no hay un techo. Lo que menos me gusta de Uruguay es la educación pública que ha ido decayendo, los guachiturros y la cumbia cheta. Ok, algo que no me gusta. Digo me gusta, pero como que sabe muy tarde. ¿De la boda? Sí, de la boda. Como, sí, me gusta, pero después... Claro. No. Sí, muy bien. Lo que no me gusta de Uruguay, son muchas cosas, pero es todo lo que habría que mejorar en el país. No sé, el individualismo, trabajar en equipo, de formar buenos equipos. En el fútbol sí, en los deportes están muy lindos los equipos, pero en la vida económica el equipo no le sirve a nadie. La enseñanza es otra de las cosas que no me gusta, me parece absolutamente arcaica y está dirigida por gremios de profesores que están más preocupados por sus propios beneficios que por realmente que por la vocación de enseñar. Tere, ma olen Pedro, ma olen Eestis vahetusõpilane ja siis tulin tagasi Uruguaysse, lõpetasin gümnaasiumi järel, läksin tagasi Eestisse, mind deporteeriti, ma läksin tagasi, siis mul oli seal tüdruk, vaata, mind deporteeriti, siis tulin tagasi, jätsin tüdruku maha ja hakkasin siin õppima. Ülikoolis? Jaa, ülikoolis jah. Ütle midagi, mis on Eestis paremat kui Uruguay's. Kefir. Ma ei tea, mis veel. Midagi, mida sa igatsed Eestis? See on hea küsimus. Ma kord lihtsalt istun ja on nagu näiteks, tahaks lund praegu, aga midagi konkreetselt nagu ei igatse. Okay. Ahí va, seguimos con la pregunta de mi abuelo. ¿Los uruguayos viajan mucho o no? Sí. Creo que ahora sí. Sí, creo que sí. No todos, pero sí, viajan. Le es muy fácil viajar dentro del Mercosur. Los uruguayos van mucho a veranear a Brasil o van mucho a Argentina en invierno, pero sí, capaz que no viajan tantos como un europeo porque no es tan barato tomarse un avión. Sí, en cuanto al tema de viajes, yo creo que otra cosa importante para decir es las distancias. Que acá tenés que recorrer distancias muy largas para ver pocas cosas. Bueno, Agne, me has preguntado con qué edad se empieza el liceo acá. Inicial es desde los 2 años hasta los 5 años. Luego viene la educación primaria, que es de los 6 años hasta los 12. Y luego viene la educación secundaria, que son 6 años más. Lo que quiere decir que la educación arranca a los 2 años y termina aproximadamente a los 17 o 18 años. A partir de ahí tienes la enseñanza universitaria. Mi mejor amigo me preguntó, ¿cómo son las uruguayas? Pero vos sos el mejor para responder a esa pregunta. ¿Cómo son las uruguayas? Son complicadas, son bonitas, hay de todo, ¿no? Entre gustos no hay nada escrito. Y el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y si viene un rubio a Uruguay. Y bueno, Mi amigo que es rubio, alto, ¿qué le pasa? ¿Qué va a un boliche? Y le puede ir muy bien. ¿Se va bien? Pero billetera mata galán. Bueno, me estoy cagando de frío, pero eso fueron las preguntas de los estonios para los uruguayos. Ahora mismo voy a responder yo a preguntas de los uruguayos. Entonces vamos a un lugar bonito, nos sentamos, tomamos un mate y vamos arriba. ¿Por qué viniste a Uruguay? Bueno, yo en realidad en 2020 iba a ir a Chile por intercambio. Y vino pandemia, vino COVID y no pude ir.
Entonces elegí Uruguay y acá estoy. Y la verdad es que me encanta. Estoy muy feliz en Uruguay. ¿Uruguay es un buen país para un intercambio? Sí, por un intercambio Uruguay es para mí el mejor país para hacer un intercambio. Acá hay de todo, hay hippies, hay campo, hay ciudad. Sí, obviamente cada país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero por un intercambio Uruguay es muy bueno. ¿Qué fue lo más difícil? Bueno, lo más difícil fue hacer amigos de mi edad. Tengo amigos, pero son siempre como 30 o 40 años acá. Y tengo muchísimos amigos de intercambio, pero de mi edad, uruguayos, no tengo muchos. Y yo siempre esperaba para que gente me escribe, pero en realidad yo tenía que escribir a la gente. Pero bueno, ya está. Ya me voy en 3 semanas. ¿Qué fue lo más bueno? Lo más bueno fue la joda uruguaya. Es inexplicable. Ustedes no se dan cuenta qué buenos que son los bailes acá. O sea, donde vivo yo hay bailes, pero no bailan. Entonces, bailan, pero acá es diferente. Acá es como bailando cumbia hasta que salga el sol. Es algo que voy a extrañar muchísimo. La joda acá en Uruguay es mejor que he visto en mi vida, por lo menos. ¿Qué te parece la gente de Uruguay? La gente, los uruguayos, mis queridos uruguayos, les quiero mucho a todos. Son muy buena gente. Son un poco parecidos con los estonios, porque Uruguay es un país chiquito y Estonia es un país chiquito. Entonces es un poco parecido, pero también es muy diferente, porque ustedes son latinos y yo soy de Estonia, donde todos son secos. Entonces, tipo, llegué acá y todos, oh, ¿cómo andas? ¿Qué haces? ¿De dónde sos? En Estonia, si vas a intercambio, gente como no te hablan. Y eso me ha cambiado muchísimo eso. Ahora soy un uruguayo yo. Y sí. Algo que no te gusta de Uruguay. Montevideo es feo. No me gusta Montevideo, perdón, pero Montevideo es feo. Después, ustedes tienen un problema con basura, mal. En todos lados hay basura, no me gusta eso. ¿Son lindas las uruguayas? Sí, son muy lindas. Obvio, hay de todo. Pero sí, son lindas. Son latinas. Y sí, es así. Para un estonio, una latina es como una diosa. Como acá. Si viene una rubia de Estonia, es una diosa acá. Las uruguayas son buenas. Me gusta. Son complicadas, como dijo el Danilo. Son complicadas. Pero me gusta. Los voy a extrañar muchísimo, mis queridos uruguayos. Vengan a visitarme en Estonia, dale. Siempre van a tener una casa. Si están en Estonia, llámame y tío Robin está ahí. ¿Tenías miedo de alejarte de tu familia? Sí, tenía miedo de alejarme de mi familia, pero ahora que estoy acá, ya voy a verlos. Entonces, ahora estoy acá y ahora hay que disfrutar el momento acá. ¿Cuáles fueron tus mejores recuerdos? Creo que fueron los viajes, como los hice videos también de esos. Cuando fui a Rocha con los de intercambio, buenísimo. Cuando fui a Brasil con mi familia, buenísimo. ¿Cómo cambió tu opinión sobre Uruguay? Y en Estonia tenemos estereotipo que todo abajo de México es salsa todo el día, fútbol, playa, narcos, y eso pensé yo. Y cuando llegué acá pensé, pero estoy en Europa, o sea, no es Latinoamérica. Uruguay es como, no es muy latino. Yo pensé otra cosa de Uruguay, pero igual me encantó. Bueno, se terminó el video, como está terminando mi intercambio. 3 semanas me quedan. Ya parte 9. Y próximo video va a ser mi despedida. Espero que les gustó el video este. Y nos vemos. Que pase bien. Chao.